Hay veces en que la justicia no es justa y pasan cosas que parecen increíbles, pero ocurrieron. Así es, a Jorge Di Stéfano lo dieron por muerto y le robaron absolutamente todo. Estamos con Paulo Cablan, que justamente nos va a dar los detalles de esta historia. Estamos también con Jorge, que fue el damnificado, y con sus abogados. Buenas tardes. Buenas tardes. Para entender la historia, quiero mostrarles primero esto que trajeron los abogados que estuvieron recuperando. Este es un viejo diario La Razón, la 6ª edición de La Razón, ¿lo ve? Era un diario muy importante. Esto es de 1979. Acá está. 1979, 6ª de La Razón. Voy a dejar el diario. Miren esta publicidad. A ver si la ven. Diario amarillo. Jorge Di Stéfano. Al servicio del transportista, una página entera. ¿Es una empresa de qué? Es una empresa importante, digamos. Más allá ya lo va a contar. Una empresa grande, importante. Este era el señor. Esta causa, obviamente, tiene muchos años, muchísimos años. Les quiero leer solamente un párrafo de algo ya actual, de una causa nueva que se inició hace muy poco tiempo. Y esto lo escribió el fiscal. Está hablando de las irregularidades que se dieron en esta causa. Estamos hablando de 30 y pico de años. Entre ellas habla de la sustracción de varios inmuebles que deberían a la fecha integrar la masa falencial, su subasta por fuera de la quiebra a precio vil, el desvío de los cánones locativos de vengados, o sea, le robaron los alquileres, y el ocultamiento del trámite a su propia persona, a quien aparentemente habrían dado por muerto hace varios años. Lo dieron por muerto y se le quedaron con todo. Así comienza una historia que, a ver, no es la única historia. Hay varios casos que vienen desde la dictadura que tienen este final. Le robaron todo. Bueno. En la justicia, el gobierno, estamos hablando de una dictadura, la más cruel de la Argentina, y que luego en la justicia continuó. Es un caso que suena a una película irreal, pero es cierto. Bueno, esa es la historia de Jorge Di Stéfano. Jorge está con nosotros. Ya lo veo emocionado, Jorge. Bueno, cuéntenos cómo pueda, después sus abogados, si no, completan un poco la información. ¿Qué pasó? Bueno, bienvenido. Gracias. Yo era un empresario importante, de repente me secuestraron en el tiempo de la policía, del proceso. Procedimientos sin orden de allanamiento. Me hicieron reconocer deudas para no ponerme a disposición del Poder Ejecutivo, firmado por Arguindegui, abogados del Banco Central que me torsionaron, que después fueron presos. O sea, después yo caí en depresión y perdí mi familia, perdí todo. De los abogados que hablé. Quédese tranquilo, Jorge. Ahora cuando se recomponga nos cuenta un poquito más. Doctores, bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo le va? Básicamente este hombre, como intenta contarlo, en el año 79 tenía un patrimonio, como el señor Cablan lo acaba de mostrar, muy importante, de más de 450 diario que decía camiones. que era un empresario importante. De un empresario importante, 450 camiones, 120 empleados, más de 60 propiedades. En la época, como lo está contando el señor Di Stéfano, fue víctima digamos, de los... las personas se manejaban en la ilegalidad en el proceso. Delitos económicos, la división banco. La división bancaria de delitos económicos, lo extorsionaron, lo torturaron, lo obligaron a suscribir una serie de documentación. A partir de ese momento, como los principales actores quedaron detenidos, continuó un proceso en su contra, finalmente le declararon la quiebra. Le declaran la quiebra por una deuda infinitamente mayor al patrimonio que él tenía. El señor se insume en una tremenda depresión y queda en la calle. Se desintegra su grupo familiar primario y quedó en la calle, quedó sumido a la pobreza absoluta. Y después de muchos años, ¿qué pasó? El juzgado comercial que tuvo la causa y que la tiene actualmente, lo dieron por muerto. Entonces le empezaron a robar técnicamente y jurídicamente todas las propiedades. Todas las propiedades. De hecho, la denuncia que está comentando actualmente que... ¿Pero por qué? Porque primero se revirtió lo que se había hecho durante el proceso. No, revertirse no se revirtió absolutamente nada.
digamos, aquella documentación que fue firmada en la época del proceso a través de torturas, a través de violencia y tormentos, ¿Usted dónde estuvo detenido? nunca la pusieron en duda. Detenido no. Porque el señor, por temor... ¿Dónde lo torturaron a usted? No, yo tenía la agencia en Bellavista y viniendo a Bellavista me cruzan un auto, me bajan de mi Coupé Mercedes Sí, y había un destacamento ahí sí. frente a la aviación y el colegio militar. Ahí en Palomar. Palomar, me embolsaron y me gatillaban en la cabeza que si no largaba todo que me iban a matar. Y así, sí, cuando hicieron el procedimiento en mi casa me llevaron todas las alhajas, el oro, Todo. me le pegaron a mi familia. Y cuando usted ya, después de muchos años, sí, después de su abogado siguen contando qué fue lo que ocurrió. Cuando usted ahora, porque usted apareció en los tribunales hace poco, Claro, porque pasó lo siguiente. le yo- dijeron que estaba muerto. Claro, pero yo había vendido una propiedad hace 30 y pico de años Sí. y el señor me la había pagado y yo siempre lo declaré que me la había pagado. Entonces se la querían rematar igual. Sí. Entonces había Al comprador. Al comprador de buena fe que la había pagado. Entonces agarró, me entró a buscar y me encontraron en Morón, que yo estaba prácticamente en la calle. Entonces ahí me empezaron a... Digo, no me da vergüenza para venir acá. Me compré la ropa de abogado. Pero, Jorge, a ver, cuéntanos algo. Cuando lo dan por muerto, ¿usted no tenía sus herederos, tenía hijos? No, o- mis hijos nunca se quisieron meter en esto, nunca no fueron son chicos de trabajo, de estudio, mis 5 hijos no. ¿Pero usted vivía con ellos, con su mujer? ¿Tenía un núcleo no, familiar? yo hace 15 años que tengo buen trato, todo, pero yo tengo mucha vergüenza. Entonces me parece que molesto en todos lados, entonces no voy a ningún lado. No, Jorge, pero cuando se inicia todo esto, ¿ninguno de sus familiares, por una cuestión de contención, de afecto, recurre usted para ayudarlo? Pero quedamos todos mal, no es una... Estamos hablando del 79, ¿no? Los chicos eran chicos, quedamos todos mal. Quedaron con muchísimo temor. Calcule Estamos que- hablando de torturaron al grupo primario de la Viene- familia, a él, a la esposa. ¿Cuál fue la Los hijos eran cara en muy chiquitos. tribunales cuando usted llega hace poco y dice, bueno, yo soy Di Stéfano y a usted le decían que estaba muerto? Ahí él Y ahí figuraba muerto. una señora que... Ahora fue, ¿no? Hace poco en Claro, me tribunales. parece con que sus era la abogados. prosecretaria, se puso blanco y me hizo darle el documento. Porque primero había ido mi hijo y pues estábamos tan mal. Mi hijo dice, voy a ir a ver si podemos tener algo donde vivir. Yo estoy en la calle. Mi esposa vive con un hijo que tiene una portería. Todo, se desarmó todo, es un Pero, desastre. ¿cómo fue que pasó, doctor? Doctor Fernández, cuéntenos. El saqueo fue originalmente pensado y desarrollado en el año 78, cuando se presentaron en su oportunidad en una de las agencias del señor Di Stéfano a retirar varios camiones por el presunto enfrentamiento que iba a haber con Chile. En esa época le sustrajeron una gran cantidad de camiones y vieron gente que se dedicaba al saqueo de empresarios en Argentina, integraban las fuerzas del gobierno. seguridad, sí. Vieron que no mosqueó, que siguió. Y bueno, así ocurrió, siguió, pero ya era una víctima que estaba marcada. Lamentablemente, ante determinados procedimientos que le quiebran la emoción y el sentimiento a las personas, uno no puede saber cómo van a reaccionar. La esposa del señor Di Stéfano, cuando se enteró que íbamos a tener esta posibilidad, entró en crisis pensando que aquellos personajes que en algún momento la tuvieron a disposición para hacer lo que quisieran con ella, iban a aparecer nuevamente. Uno no puede saber cómo reaccionar. Y este hombre desapareció por miedo y no se presentó en la quiebra por miedo a que corriera peligro su familia. Lamentablemente hoy, a través de distintos artilugios y malas prácticas procesales y procedimientos absolutamente ilegítimos, fueron saqueando el patrimonio. Ahora le pregunto, ¿usted cree que hubo complicidad de autoridades judiciales
para robarle a este señor todo lo que tenía? Yo estoy en la querella, así que si no lo creyera no estaría. Usted dice que sí. Actualmente el juez actual de la causa. Mire, está denunciado. Porque una cosa es lo que pasó en épocas hace más de 30 años, es gravísimo, y él se merece una sarta delincuente que salieron a robar, bien, pero es una historia conocida. Pero eso merece que él tenga un resarcimiento. Pero más allá de eso, si usted nos dice que esta historia hoy tiene problemas muy graves, porque hoy hay gente trabajando en la justicia que le robó al señor, es muy grave. De hecho, la documentación que tiene en sus manos el señor Kaplan muestra a las claras que el principal denunciado es el juez actual de la causa. ¿Qué hizo el juez? El juez permitió que a través de documentación falsa, en una quiebra no se puede mover los bienes porque son, digamos, es la garantía de los acreedores. Eso está claro, ¿no? Bueno, permitió que no se reinscribieran aquellas medidas que hacen que las propiedades no se puedan mover, las prohibiciones de innovar, trabaelitis, así jurídicamente se llaman, permitió que no se reinscribieran, cada tanto hay que tomarse el trabajo, para que gente del entorno de él, como nosotros hemos probado, pudiera mover las propiedades, sacarlas de la persona de Di Stéfano hacia terceros y después volver a trabar la medida para quedar a resguardo. Es decir, que todo lo que le pertenecía a Di Stéfano lo transmitieron ilegalmente y con la connivencia del organismo jurisdiccional a terceras personas. Y eso están las pruebas en el expediente. Para entender lo que es civil, comercial, cuestiones económicas, entendemos poco y nada. A ver si entendí para que entienda la gente. Al señor lo secuestraron en el 79, lo hicieron firmar papeles, deuda, una historia que conocemos lamentablemente y que se ha repetido mucho y con empresarios en la dictadura. Y le robaron un montón y le armaron una quiebra. Viene la democracia, siguieron los mismos jueces u otros en el mismo juzgado y bienes le quedaban, pero le siguieron robando todo. Porque el señor apareció y lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto. Y en el interín lo dan por muerto y le terminan de robar todo. ¿Y qué pasó con los acreedores? ¿Qué pasó con los acreedores? Es que no hay acreedores. Eran falsos acreedores. Entonces, el juez se dio cuenta que tenía un patrimonio enorme de un señor a quien no encontraba y unos acreedores que eran falsos. Con lo cual, entonces dijo, esta es la oportunidad de quedarnos con un montón de bienes. ¿Esto es lo que usted está diciendo? Así es, y así está denunciado. ¿Y cómo se llama el juez? Ahí está. Guerri. No, pero... Es más, la causa se llama con nombre y apellido, Federico Guerri. Yo leo la causa, Guerri, Federico y otros sobre incumplimiento de autoridad y violación de deberes funcionarios públicos. ¿Pero juez de dónde? El juez. ¿Él era juez en lo comercial? Es el actual juez titular del juzgado comercial donde está la quiebra. Bueno, pero desde el momento en que él se presenta ante la justicia hasta hoy, ¿cuál fue el avance en la causa? El avance, le acaba de leer el dictamen del fiscal donde dan lugar y encuentran viable el planteo que nosotros hacemos como querella. ¿Pero que se le va a pedir un juicio político al juez? Definitivamente. Entre otras cosas. Entre otras cosas. No, bueno, como paso previo al cuestionamiento judicial. Señor Duga, mire, para que tenga usted una idea, el proceder ilegítimo de los funcionarios del Banco Central llegó al extremo de sustraerle 178 camiones e hicieron firmar en el juzgado donde tramitaba la quiebra de una cooperativa de la gente que se dedicó a esta extorsión. El secretario era el actual juez de la quiebra. Allí le hicieron firmar un acuerdo que se anuló. Afortunadamente se logró la anulación y tenía que devolver 178 camiones hace 29 años el Banco Central. El secretario participó en la celebración de ese acuerdo. El secretario de ese juzgado es el juez de esta quiebra y jamás hizo nada. Sí, jamás hizo nada para recuperar los camiones. Nada. La síndica tampoco. ¿Cuántos camiones? 178 camiones. 178 camiones. Que lo debe el Banco Central, porque los tiene. Hace 29 años. Ordenaron que se lo devolvieran. Pero igualmente. El Banco Central hace 29 años. Que devuelvan chatarra, si quieren, y que le integren a la quiebra un rédito mínimo de 5.000 pesos por mes por camión. Estamos hablando de millones de pesos que debe el Estado. Y lamentablemente el Estado lo debe por una serie de delincuentes que se encaramaron en su momento en el poder. Entre otras cosas, el señor intentaba contar
que se ensañaron con una propiedad que la querían subastar, a pesar de que él lo había declarado en el marco de la quiebra, que ya la había vendido, es decir, que estaba fuera del patrimonio de los acreedores. Y correlativamente tenía el juez, el mismo juez denunciado, tenía que procurar que se integraran los alquileres de todas las propiedades que estaban con contrato de locación vigente. Estamos hablando de 30 años de alquileres. ¿Y esa plata dónde fue? Es que se la robaron. Si uno va y cuestiona a los inquilinos y dice, yo se lo pagué al juzgado. Usted dice que un juzgado cobraba alquileres de propiedades que estaban en el litigio y esa plata se la tragaba el juez. Está denunciado. En realidad el síndico tendría que haber percibido, pero jamás rindió. Claro, el síndico con la connivencia del aparato judicial, porque el síndico en definitiva es un auxiliar de la justicia. Claro, por supuesto. El síndico es quien tiene la titularidad, entre comillas, de los bienes que están en el litigio durante un tiempo. Es el tutor, cuida el patrimonio. El curador de los bienes, sí, exactamente. Es una locura. Es gravísimo. Sí, estamos hablando de una suma superior a los 100 millones de pesos. Y el hombre sumido en la pobreza. ¿Cuál es la situación de Jorge hoy en día? Él hacía referencia a que ustedes mismos le han comprado la ropa. Digo, Paulo nos mostraba, aparte de lo que era la empresa de Jorge, hacían referencia a más de 100 camiones. ¿Cómo vive hoy Jorge? No, y vive con la ayuda de amigos, colaboradores, que es una persona que independiente, primero que tiene 70 años, aunque no lo parezca, 71. Y ha estado 71, ha estado muy golpeado por la vida, como lo han podido escuchar en breves segundos. Después, digamos, en contraposición a eso es muy emprendedor, pretende manejar un remis, o sea, volver a darle a la familia no el nivel de vida que tenían, sino por lo menos un pasar digno. O sea, es una persona que ha obtenido su lucro de manera digna, que lo ha hecho trabajando, que ha... Qué bárbaro. A ver si Jorge puede contarnos un poquito cómo está y demás. Y hoy, dentro de todo, no siendo un problema que tengo en mi garganta, después estoy bien, esperando... Yo me quiero ir de este mundo, no como una persona que estafó, que jodió. Me quiere bien. Yo siempre luché por mis hijos. Y ellos vivieron bien cuando eran chicos. Hoy son hombres. Gracias a Dios los tengo muy bien encaminados, pues son todos muy buenos. Pero yo sigo ¿tiene fe de siendo... que esto se va a encarrilar? Yo sí. Yo tengo fe que salga la verdad. No es tanto lo económico, sino la verdad. Eso es lo principal. Jorge, mientras esperamos que actúe la justicia, que esperamos que sea pronto, ¿qué necesita? ¿En qué podemos ayudarlo? Que salga la verdad, que estar bien. Yo con esta oportunidad que me dieron ustedes de contarle al país, mi verdad ya es mucho, es mucho. ¿El juez de qué localidad, de qué distrito judicial es? De Capital Federal. Capital Federal. La acusación que han hecho es gravísima, ¿no? Es gravísima. Que haya Juzgado una 17. repercusión, Es el juzgado comercial. 17, Secretaría 33. Bueno, a ustedes dos gracias. Jorge, gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Paulo. Gracias. Vamos a hacer una pausa ahora y cuando regresemos vamos a estar con el siguiente tema.